El Imperio Maurya nació en el Valle del Ganges a finales del siglo IV a.C., con centro en Pataliputra, la actual Patna, y fue el primer estado de la historia india en unificar bajo una sola autoridad gran parte del subcontinente, extendiéndose también a zonas del actual Afganistán. Por lo general se fecha entre aproximadamente 321 y 185 a.C., y en la historiografía moderna se considera el primer verdadero imperio panindio. Sus orígenes están ligados al colapso del orden anterior en el reino de Magadha y al vacío de poder creado tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. Chandragupta Maurya, fundador de la dinastía, logró primero imponerse en Magadha y luego conquistar el Punjab de las zonas que habían quedado expuestas por los sucesores de Alejandro. Las fuentes clásicas y las síntesis modernas coinciden en presentarlo como el gobernante que por primera vez reunió bajo una sola administración gran parte del norte de la India. Un momento decisivo fue el enfrentamiento con Seleuco I, uno de los grandes herederos del imperio de Alejandro. Hacia el 305 a.C., los seleucidas intentaron avanzar hacia la India, pero Chandragupta resistió y al final impuso un acuerdo favorable, consolidando las fronteras occidentales del nuevo imperio. Desde ese momento, los Maurya dejaron de ser solo una dinastía emergente y se convirtieron en una potencia reconocida dentro del sistema político de la Asia antigua. Megástenes, enviado griego a la corte de Chandragupta, describió en sus Indica una realidad política imponente y relativamente bien organizada. Y aunque su obra se ha perdido, los fragmentos conservados en autores posteriores siguen siendo una fuente fundamental. La capital, Pataliputra, era el corazón administrativo del sistema. Las fuentes la presentan como una ciudad enorme, estratégicamente situada junto al Ganges y el Son, y las excavaciones de Qumran, en la zona de Patna, han devuelto restos materiales que confirman la importancia del lugar como centro político y monumental de la época Maurya. Precisamente allí, en los últimos años, el Archaeological Survey of India ha reabierto el trabajo en la zona del célebre complejo de 80 pilares, considerado una de las pruebas más importantes de la arquitectura monumental maurya. En 2024 se reanudó el proceso de reexposición de parte del Salón de Asambleas de Qumran, una intervención que volvió a poner la atención internacional sobre la Pataliputra imperial. Después de Chandragupta reinó su hijo Bindusara, una figura menos famosa pero importante para la continuidad del poder. Las fuentes son más escasas, pero el panorama general sugiere que bajo su mando el imperio mantuvo su estructura y quizás se expandió aún más hacia el Deccan. El verdadero soberano destinado a marcar la memoria histórica, sin embargo, fue Ashoka, hijo de Bindusara y tercer gran emperador de la dinastía. Las cronologías varían ligeramente según las distintas obras, pero su reinado suele situarse en la segunda mitad del siglo III a.C. Al principio, Ashoka fue un soberano plenamente integrado en la lógica expansiva del imperio. El episodio más célebre es la conquista de Kalinga, en la costa oriental de la India. Las fuentes y los edictos recuerdan aquella campaña como una guerra terrible, con enormes pérdidas humanas, y la tradición historiográfica vincula precisamente a ese trauma el giro moral del soberano. Después de Kalinga, Ashoka no dejó de ser un emperador, pero cambió el lenguaje con el que definió su poder. En lugar de celebrar sobre todo la victoria militar, empezó a presentarse como garante del Dhamma, es decir, de un orden moral, político y social basado en la moderación, la justicia, el respeto y el autocontrol. Este giro convierte a los Maurya en un caso casi único en la historia antigua, porque Ashoka nos dejó su propia voz directa. Sus edictos, grabados en rocas y pilares en muchas partes del subcontinente, están entre los documentos más importantes de toda la historia del Asia meridional. No son simples inscripciones conmemorativas. Hablan de gobierno,
moral pública, tolerancia religiosa, bienestar de los súbditos, protección de los animales, administración de justicia y deberes de los funcionarios. Las candidaturas de la UNESCO y las síntesis históricas recientes insisten precisamente en esto. Los edictos de Ashoka son la primera gran evidencia material y textual de la difusión de su programa político y de su memoria histórica. También es importante no simplificar demasiado. A menudo se presenta a Ashoka como el rey budista por excelencia, y de hecho su patrocinio fue decisivo para la difusión del budismo en la India y más allá. Sin embargo, los estudios más recientes, retomados también por Británica, subrayan que su dhamma no coincide simplemente con una predicación budista pura y simple. En los edictos dirigidos a toda la población, Ashoka habla de manera más amplia de ética pública, tolerancia entre comunidades religiosas, moderación, piedad filial y buen gobierno. En otras palabras, estuvo personalmente cerca del budismo, pero su proyecto político era más amplio que una simple política confesional. La grandeza de los Maurya no dependió solo de sus reyes, sino también de la estructura del Estado. Las fuentes antiguas y los textos atribuidos a la tradición de Kautilya o Chanakya, en particular el Arthashastra, muestran una idea del poder fuertemente centralizada, atenta a la tributación, el espionaje, las finanzas, el ejército, las carreteras, el comercio y la disciplina administrativa. Los estudiosos advierten que el texto, en la forma en que lo conservamos, no es enteramente contemporáneo de los Maurya, pero varias de sus partes se remontan al menos a ese horizonte político y ayudan a comprender el tipo de mentalidad estatal que se desarrolló en esa época. Desde el punto de vista material, la época Maurya fue también una era de gran producción artística y monumental. Los pilares de Ashoka, trabajados con superficies pulidas famosas por su calidad, se encuentran entre las obras más reconocibles del arte indio antiguo. En Sarnath, el célebre león capital de Ashoka, que en otro tiempo estuvo colocado sobre uno de estos pilares, se convirtió en la época contemporánea en la base del emblema oficial del Estado indio, mientras que la rueda del Dharma asociada a Ashoka entró en el simbolismo nacional moderno. No es solo un detalle iconográfico. Significa que el recuerdo Maurya no quedó encerrado en los libros, sino que fue integrado en la construcción de la identidad pública de la India contemporánea. Sanchi también vincula de forma directa el mundo Maurya, la arqueología y la memoria religiosa. La UNESCO atribuye precisamente a Ashoka el inicio de Sanchi como gran centro sagrado y considera el sitio un testimonio clave de la difusión del budismo en el siglo III a.C. Esto es importante porque muestra que la herencia de los Maurya no fue solo política. También dejó una geografía sagrada y monumental que siguió viva, transformándose y acumulando nuevas capas históricas en los siglos posteriores. Tras la muerte de Ashoka, sin embargo, la solidez del imperio empezó a resquebrajarse. Las síntesis históricas indican una rápida pérdida de cohesión. En el plazo de aproximadamente medio siglo, el dominio central ya se había reducido de manera significativa y la dinastía terminó hacia 185 a.C., cuando el último soberano, Brihadrata, fue asesinado y sustituido por la dinastía Shunga. Como suele suceder en los imperios muy centralizados, la fuerza del sistema dependía en gran medida de la capacidad del centro para mantener unidas regiones enormes y muy diversas. Una vez debilitado ese centro, las periferias y las élites regionales reaparecieron rápidamente. El final político de los Maurya, sin embargo, no coincidió con el final de su influencia. En los siglos posteriores, la memoria de Chandragupta y sobre todo de Ashoka siguió sobreviviendo en tradiciones budistas, jainistas y literarias. El problema es que durante mucho tiempo esa memoria permaneció fragmentaria. Un giro enorme llegó en la época moderna, en el siglo XIX, cuando James Prinsep logró descifrar las inscripciones de Ashoka. Ese descubrimiento cambió radicalmente el conocimiento del período Maurya.
Por primera vez, los estudiosos pudieron relacionar los textos epigráficos del rey Piyadasi con el soberano recordado por las tradiciones budistas como Ashoka, reconstruyendo mucho mejor su figura histórica y el perfil del imperio. Desde entonces, la historia de los Maurya se ha reconstruido entrelazando tres grandes familias de fuentes: los edictos de Ashoka, los textos políticos y literarios indios, y los testimonios externos griegos como los de Megástenes. Ninguna de estas fuentes basta por sí sola. Los edictos son valiosos, pero sobre todo normativos y políticos. Megástenes observa como extranjero y su texto nos ha llegado en fragmentos. El Artha Shastra es fundamental, pero estratificado y discutido en cuanto a fecha y autoría. Precisamente por eso, los estudiosos trabajan por comparación, cruzando epigrafía, arqueología, historia de las religiones y estudio de la cultura material. En los últimos años, el interés por los Maurya se ha mantenido muy vivo. Además de la reapertura del yacimiento de Qumran, 2025 vio la entrada en la lista indicativa de la UNESCO de una candidatura seriada dedicada a los sitios de los edictos ashokianos a lo largo de las rutas Maurya, señal de que el patrimonio ligado a Ashoka hoy se considera no solo importante para la historia de la India, sino de valor global. Este reconocimiento confirma una tendencia fuerte de la investigación reciente: estudiar a los Maurya no solo como dinastía, sino como una red de comunicación imperial formada por carreteras, inscripciones, centros religiosos, ciudades y paisajes políticos distribuidos a enormes distancias. Hoy, por lo tanto, el Imperio Maurya pertenece a dos tiempos distintos. Por un lado, es un objeto de la historia antigua, nacido de guerras, conquistas y administración imperial entre los siglos IV y II a.C. Por otro, sigue siendo una presencia viva en el presente, en los símbolos de la República de la India, en los sitios arqueológicos de Sanchi, Sarnath y Pataliputra, en los estudios sobre el budismo, en los debates sobre la idea de Estado en Asia Meridional y en el redescubrimiento continuo del patrimonio epigráfico de Ashoka. En este sentido, los Maurya no han llegado hasta nuestros días como institución política, sino como memoria, paisaje arqueológico, archivo de piedra y modelo de realeza que sigue siendo estudiado, reinterpretado y en parte también reivindicado en el presente.